Buenas noches, hermanos y hermanas. Este sermón se titula Habla porque tu siervo oye. La lectura bíblica que está basada en este sermón es primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 19. Dice el texto: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío Samuel. Y él respondió: Heme aquí. Y Elí dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Este relato sobre el llamamiento de Samuel es tipo del llamado divino a cumplir una misión que en ocasiones Dios nos presenta, pues refleja perfectamente tanto la actitud de quien se sabe llamado, en este caso Samuel, como las exigencias que Dios impone. En primer lugar, se presenta a los protagonistas: el Señor, Elí, Samuel, y las circunstancias que rodean el acontecimiento. La noche, cuando todos duermen, el templo, el arca y la lámpara de Dios, todavía encendida, indican que aquello es extraordinario y vive solo de Dios. La segunda escena es un delicioso diálogo entre el Señor y Samuel, entre Samuel y Elí, que culmina en una fórmula sublime de disponibilidad: Aquí estoy porque me has llamado. Aquel niño nos da muestras de una altísima obediencia. La verdadera obediencia ni discute la intención de lo mandado, ni lo juzga, pues Él es el que decide obedecer con perfección, renuncia a poner pretextos. La tercera escena refleja la doble función del profeta, que inicia de forma solemne con Samuel: escuchar atentamente a Dios y saber transmitir fielmente el mensaje recibido, aunque resulte severo a los oyentes inmediatos. Habla, Señor, que tu siervo escucha, dice el versículo 9. Esta oración fue el inicio del itinerario de Samuel como profeta, llamado por Dios, y la pauta de su comportamiento, pues toda su actividad estuvo regida por el trabajo asiduo y directo por el Señor y la intercesión por los suyos. Todo esto parece un largo aprendizaje de Samuel,
pues esto lo aprendió de su madre desde niño, pero también todo lo que le rodeaba de la formación del pueblo de Israel. Por ejemplo, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca y más tarde lo que sería el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Cuando él dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde también él conocerá el precio y la carga de orar a Dios por los demás, de interceder por ellos ante Dios. En 1 Samuel 12:23 vemos que él dice al pueblo, por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñarlos el camino bueno y recto. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Así comienza el capítulo 3 del 1 Samuel. Gran parte de la responsabilidad de esto era de Elí, quien era el juez de Israel y además el sumo sacerdote. Sin embargo, en estos dos versículos encontramos dos lecciones importantes que Elí le dio a Samuel y que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, ya que Elí le enseña a Samuel a tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios y hacia los planes de Dios. En cuanto a la palabra de Dios que escaseaba en esos días, debemos en nuestros tiempos el tener la actitud correcta hacia la palabra de Dios, porque eso es importante para nuestra vida cristiana. Aunque Elí no recibía visión de parte de Dios, inclusive podemos decir que no era un líder consagrado verdaderamente a Dios, pero él fue el instrumento de Dios para la enseñanza de Samuel, para que Samuel entendiera la importancia de que Dios le hablara, de tener un oído presto para escuchar lo que Dios tiene que decir para él y para todos. Obviamente que para nosotros la voz de Dios es la Biblia, y al leer la Biblia debemos tener la misma actitud que Samuel y debemos de decir al leer la Biblia, habla, Señor, que tu siervo oye. El Señor Jesucristo le preguntó a aquel intérprete de la ley en Lucas 10:26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? De la misma manera, al leer la Biblia, nosotros debemos hacer bien en aplicar esto en nuestras vidas. Leer la Biblia con la actitud correcta, entendiendo que al leer Dios mismo nos está hablando. En cuanto a los planes de Dios, a medida que leemos la Biblia con el deseo de escuchar lo que Dios tiene que decirnos, nos vamos a dar cuenta que Dios nos irá revelando sus propósitos. A veces Dios usará su palabra para animarnos y consolarnos. En otras ocasiones usará la Escritura y ejemplos en la Biblia para mostrarnos áreas en nuestra vida que debemos de corregir o algo de nuestro carácter que cambiar o quizás cosas que no estamos haciendo bien. Tenemos la actitud correcta de aceptar de Dios estas correcciones, aunque lo que Dios le dijo a Samuel no era agradable y obviamente Samuel no le quería decir Elí. Aquel día Samuel aprendió que cualquiera que sea la voluntad de Dios debe aceptarse y sujetarse a ella. Jehová es y haga lo que bien le pareciere, fueron las palabras acertadas de Elí. Con todo y tener un liderazgo que no reflejaba la voluntad de Dios en su vida. No saber reconocer la voz de Dios es una de las quejas más frecuentes que tenemos. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero anhelamos tener una relación más estrecha con nuestro Señor, pero cuánto nos cuesta entender cómo cuando Él nos habla, cuando lo hace y sobre todo lo que nos dice a través de la palabra. De hecho, a lo largo de la historia, el gran problema de nosotros los seres humanos en cuanto a nuestra relación con Dios ha sido conocer cuál es la voluntad particular para nosotros, cómo estar seguros de lo que Dios nos está hablando, si nuestro servicio le agrada o no a Dios. Creo que todos hemos escuchado frases como, si tan solo Dios me hablara, si Dios fuera más claro, si Él me enviara un profeta o un ángel, o yo sé que la Biblia es su palabra y habla por medio de ella, pero a veces no la entiendo. Y realmente tal vez muchos de nosotros quisiéramos desarrollar una relación con Dios como Moisés la tuvo,
Moisés hablaba con Dios y él le respondía en el momento, también como Enoc, el cual era un íntimo amigo del Señor porque caminó con él toda su vida. Hablo de esa relación que incluye un diálogo fluido, tal como lo hacemos con nuestros amigos. A veces creo que nos falta decirle al Señor, Dios, por favor, no nos dejes ni hablar, interrúmpeme, por favor, háblame. En ocasiones el silencio de nuestro Señor es mayor que nuestra paciencia y a veces sus respuestas nos parecen difíciles de entender, como le pareció a Samuel. Ni siquiera utiliza su voz, su boca para hablarnos, pero nos habla a través de la palabra de Dios. Entonces nos surgen muchas preguntas. ¿Cómo saber que Dios nos está hablando? ¿Cómo no escuchar la multitud de voces que se confunden con la de Dios, incluso con la de nosotros, que procuran llevarnos a otros destinos y no a la voluntad de Dios? Es importante analizar la forma como se comunicó Dios con Samuel. El relato de 1 de Samuel 3 puede darnos luz en cuanto a la manera en que podemos escuchar a Dios. Hay que comenzar con el final de la historia, pues es muy valioso para nuestro tema. Samuel responde, habla que tu siervo escucha. Eso es lo mismo que siempre le decimos a Dios, solo que a veces no lo escuchamos, porque Samuel sí lo escuchó. Hay ciertos factores que parecen tener un peso significativo. Primero, el joven Samuel servía al Señor. Es un joven que está al servicio del Señor, entregado por completo a los intereses de Dios. Es un joven con deseos de estar ahí, muy cerca de la presencia de Dios. Todavía quedan muchos como él, muchas personas. Samuel entendía este principio. No hay adoración sin servicio. Jesús lo expresó mejor en Mateo 4:10. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, cuando enfrentó a Satanás en la tentación. Es un principio fundamental. Se sirve a Dios y de esa manera se le adora. Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo, en medio de la adoración de su pueblo. Es cuando la adoramos que podemos escuchar mejor su voz. La persona que pasa constantemente tiempo buscando cómo agradar a Dios en su vida diaria tendrá menos dificultad de diferenciar la voz del Señor de aquellas otras voces y de la propia voz del corazón que tiene generalmente a llevarnos a caminos erróneos y por supuesto a la voz del enemigo que se esforzará por confundirnos. Samuel no reconoció la voz del Señor porque no lo conocía, no sabía con quién hablaba, pero igual servía y Dios le habló. El punto es que Dios siempre habla y los que estén más cerca de Él sean los que mejor escuchen. Pero que escuchen no asegura que hagan lo que Él dice. Tampoco se asegura que ellos sepan que era Jesús el que estaba hablando. Felipe le pide al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tenía frente a Él no solo la voz, sino a Jesús mismo, y aún así no le había conocido. Jesús le responde, tanto tiempo he estado delante de ti y no me has conocido. Juan 10, del 3 al 5, cita la parábola del buen pastor. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Las ovejas reconocen la voz de su pastor porque pertenecen a su redil y a él sirven, y al estar en constante contacto con él, han aprendido a reconocer su voz. Por eso solo responden a esa voz y no a voces extrañas. Dios les habla para dirigir a sus vidas, a los creyentes, a los que son de Él, a sus siervos y siervas. Por eso Dios nos invita a servirle, a adorarle, y entonces podremos decir al Señor, habla que tu siervo escucha. En segundo lugar, se habla de que había tiempo, en este pasaje que leímos de 1 de Samuel 3, se habla que hay tiempo de escasez de la palabra de Dios. En estos tiempos también vivimos épocas cuando la palabra de Dios está escasa, es suplida descaradamente por las palabras de los hombres, aún en las iglesias en ocasiones. Se escucha mucho de los hombres, pero muy pocos de Dios.
Oímos tantas cosas que suceden en iglesias, pero cuando tenemos esta palabra, habla, que tu siervo escucha, nos invita a examinar todo mensaje que recibamos para que sea sin adulterar, sin intereses, sin desviaciones de la palabra. Debemos saber revisar y comprobar lo que escuchamos. Es que debemos escuchar solo la palabra que llega del trono de la gracia, que es fresca, desafiante, que penetra el alma y que transforma el corazón de los hombres. Debemos saber escuchar como las ovejas a su pastor en el texto que comentábamos. En tercer lugar, Samuel dormía en el templo del Señor, en el mismo lugar del arca del pacto. Por supuesto, una razón obvia por la que no escuchamos la voz del Señor es porque hay veces estamos dormidos aún en su templo. Y no es que estemos dormidos al asistir a la iglesia, sino que dormimos espiritualmente. Como se anunció a la iglesia de Sardis en Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Puede alguien dormir en medio de la presencia de Dios? La respuesta es que sí, como la iglesia de Sardis, como Samuel. Estos dormidos deben despertar de inmediato, como lo hizo Samuel. De lo contrario, como suele suceder, podrán escuchar la voz de Dios, pero como Elías escuchó en la cueva, puede ordenar Dios: sal de tu cueva y dile a Eliseo que te sustituya a ti. Expresándolo en otras palabras, Dios no detiene su obra por los dormilones. El reino de Dios avanza a pesar de los hombres, a pesar de nuestra pereza, a pesar de nuestra falta de visión. Dios nos exige servicio fiel y perseverante, y por supuesto que sus siervos estemos despiertos, atentos a Él. Cuando dice en Mateo 25:31, porque tuve hambre y entonces no me dieron nada de comer, es una frase que pone en evidencia perfectamente al dormilón que muchos llevamos adentro. Vemos la necesidad de los hombres, la conocemos, la vivimos, la criticamos, hasta la condenamos con nuestras palabras, pero poco hacemos para remediarlo, para predicar el Evangelio. Dice claramente en este pasaje de Mateo 25 que muchas veces lo vieron hambriento y no le dieron de comer, sediento y no le dieron de beber, desnudo en la cárcel, enfermo. Pero por otro lado afirma: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Esos son los dormilones que hay en ocasiones estorbando la obra de Dios. Hay que luchar para no ser esos dormilones, sino que, por el contrario, sirvamos a Dios, sirvamos a su iglesia y prediquemos sus palabras. Despierta tú que duermes, nos dice el Señor. Y nos dice: habla, que tu siervo, y debemos de decir: habla, que tu siervo escucha. Y si estamos despiertos, correremos a despertar a los demás para que prediquemos y sirvamos a Dios. En cuarto lugar, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová que le había sido revelada. Es imposible escuchar la palabra que no ha sido revelada, que no ha sido conocida. Desde esta perspectiva, la oración debería de ser nuestra oración debería de ser formulada: habla, que tu siervo necesita que le hagas entender el mensaje que viene en tu palabra. Eso es, necesitamos entender su palabra. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia cuando, después de haber leído un pasaje de la Biblia muchas veces, un día saltan ante nosotros verdades que nunca habíamos visto. La expresión más usual cuando descubrimos eso es: nunca antes lo había visto de esa manera. Nuestras iglesias necesitan igual despertar y entender el mensaje de la palabra de Dios que nos ha sido dada. Necesitamos que la palabra de Dios sea iluminada, entendida y vivida en nuestros corazones. Me refiero a ver esas cosas, como dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las verdades que el Señor afirma que ha preparado
para los que le amamos. Ese es el mensaje de Dios que llega mediante la acción del Espíritu Santo a aquellos que se sujetan a Él, que es dada por el deseo genuino de conocer íntimamente al Dios que revela sus misterios. Con el mismo anhelo y expectativas que los discípulos aguardaron la promesa del Espíritu Santo, también nosotros debemos esperar que el Señor nos hable cada día cuando leemos su palabra, donde podemos ver su voluntad, su poder, su amor para con nosotros. Es bueno que nuestra oración a Dios sea: habla, que tu siervo escucha, porque te anhelo, no solo porque necesitamos oír su voz, sino porque lo deseamos a Él y anhelamos entender lo que ha revelado su palabra. En quinto lugar, a veces lo que queremos oír se opone a lo que necesitamos oír. 3 veces acudió Samuel a Elí para averiguar por qué lo llamaba. Ni siquiera pensó en otras posibilidades. Samuel creía que lo único que podía hablarle era Elí. Solo Elí estaba con él. Su oído estaba predispuesto a escuchar lo que él ya conocía. Hay que preguntarnos cuántas veces nos habrá hablado el Señor con su palabra y cómo hay veces no entendimos que a Él y seguimos creyendo que Dios no nos respondía. Esta es una de las luchas más grandes de nuestra vida: escuchar lo que no queremos oír y obedecer lo que recibimos del Señor. Habla, que tu siervo escucha, aunque lo que me pida sea difícil. Debe ser lo que debemos decirle a Dios. Dios habla desde el principio y lo ha hecho y lo hará hasta el final. Dios responde y siempre lo hará. Dios nos confronta, nos guía, nos orienta. Ya y se ha manifestado con su palabra. Ha hablado ya sea a través de una mula, con piedras, con un ejemplo, con la vida misma, con una historia o con su propia voz. Así ha hablado en la Biblia. El punto no es si Él habla, sino si nosotros sabemos o queremos escucharlo. El hermano del hijo pródigo habló con el padre enojado, quejándose de que él siempre había estado allí y nunca le había dado ni siquiera un cabrito para celebrar con sus amigos. El padre le dijo: pero si tú lo tienes todo, solo que no te has dado cuenta. Felipe le pidió al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen? Somos llamados por Dios. Los cristianos somos llamados por Dios. Esto es el mensaje de los relatos, del relato que hemos estudiado del profeta Samuel, y que podemos ver también en el llamamiento de Andrés, de Pedro, de Pablo y de muchos otros a lo largo de la Biblia. El que es llamado debe vencer muchos obstáculos, pero no está solo. La escucha marca el inicio de la misión como profeta. Eso le marcó a Samuel, el inicio de su misión como profeta, encargado de guiar al pueblo de Israel a discernir la voluntad de Dios en esa época de grandes cambios. Samuel cumplió esa tarea con fidelidad y entrega a la palabra de Dios, venciendo muchos obstáculos y pruebas, gracias a que el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. El encuentro personal con Jesús es el camino necesario del que es llamado por Dios. Variarán las circunstancias y las modalidades en el llamado para cada quien, para cada cristiano, pero el camino pasa necesariamente por el encuentro personal con Jesús. Todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón hemos recibido el llamado personal a seguir a Jesús, quien nos ha tomado la delantera con su mirada de amor y su palabra cautivadora. El que es llamado debe de dar una respuesta consciente y libre, pero a la llamada de Dios hace falta una respuesta consciente y libre, una respuesta a renovarse cada día y alimentarse a través de la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, a sostener nuestra vida cristiana. Solo si tenemos una vivencia y experiencia personal en Jesús, podemos compartir nuestra fe con los demás y dar testimonio de Él todo el tiempo, en todos los ámbitos personales, comunitarios y sociales, como lo hizo Samuel. Dios nos ha hablado en varios pasajes de la Biblia. En Isaías 6:8
vemos que dice, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. En Apocalipsis 3:20 vemos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, le decía a la tibia iglesia de la Odisea. En Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. En Éxodo 3:4, viendo Jehová que él iba a ver, o sea Moisés, lo llamó desde en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. De la misma manera, qué bendición ha sido leer la historia del profeta Samuel, un joven que escuchó la voz de Dios personalmente llamando su nombre, pero en 3 ocasiones vemos que él no reconoció la voz de Dios, pero pensó que era la voz de Elí, el sacerdote. No fue hasta la 4ª vez que Elí entendió que era Jehová el que le llamaba. Leemos esto en 1 Samuel 3:8. Jehová pues llamó la 3ª vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió que Jehová llamaba al joven. La instrucción del sacerdote para el joven Samuel era, es Dios el que te llama, responde a su llamado. Esto lo podemos leer en 1 Samuel 3:9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Al obedecer Samuel, él tuvo una revelación directa de Dios. En la 4ª vez que le llamó, una palabra directa del corazón del Padre para él. Hasta este punto Samuel no había tenido un encuentro personal con Dios, ni tampoco había recibido un mensaje especial. La respuesta al llamado de Dios inició una nueva etapa en su larga vida espiritual como profeta y último juez de Dios en Israel. Para concluir, hoy Dios nos pregunta, ¿puedes oír la voz de Dios llamándote a un tiempo de comunión íntima? Es una voz clara y persistente, una voz que continuamente te llamará a pasar tiempo de intimidad con Él. Si oyes la voz del Espíritu Santo en lo más profundo de tu corazón, no tardes en responder. Recuerda lo que nos dice Hebreos 3:7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyéis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. En esta noche no esperes oír la voz de Dios como un llamado más, sino como un tiempo de correr, sino que es tiempo de que corramos a un lugar secreto, a nuestro tabernáculo de oración, a nuestra morada especial, donde solo estemos tú y el Señor en oración hablando. Un lugar donde no haya distracciones ni otras voces que nos desvíen o que nos roben la comunión con Dios que podamos tener en ese momento. La voz y la presencia de Dios es única y solo la encontraremos en la intimidad de la oración. Hermano, hermana, Dios nos está más cerca de lo que creemos y nuestra respuesta está al oír. Solo necesitamos decir, habla que quiero servir, habla que solo quiero oír tu voz, habla que quiero dejar de dormir, habla que quiero me hables al leer tu palabra, habla aunque cueste hacer lo que dices. Solo es decir, habla que tu siervo oye. Que Dios los bendiga. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra. Podemos decirte, Señor, habla que tu siervo escucha. Te pedimos que nos enseñes a escuchar tu voz en tu palabra, a escuchar tu voluntad, a escuchar que prediquemos tu palabra, que estemos sirviendo en tu iglesia con todos los dones y talentos que tú nos das. Te damos gracias por tu palabra, porque ahí podemos encontrar tu voz y tu palabra, y a lo largo de ella entenderemos que tú quieres que hagamos tu voluntad y que te sirvamos, y así como Samuel, que podamos empezar una vida de servicio que dure hasta el final de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, ponemos esto en tus manos, Señor,
Y pedimos que aquellos que no conocen tu palabra, este es el momento que también digan, habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, que es el momento en el que puedo creer en ti. Te damos gracias, Señor, por eso. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas.